El Homo sapiens, es decir, nuestra especie, la especie humana, no apareció en la Tierra con un chasquido de dedos, como por arte de magia, sino que es producto de un larguísimo proceso evolutivo que duró millones de años y que comenzó con los primeros homínidos. Es decir, nuestro cuerpo o nuestro cerebro son como son porque durante nuestra evolución el entorno, la alimentación, el clima y otros muchos factores nos hicieron así. En este vídeo vamos a intentar simplificar la evolución humana, para que puedas entender todo el proceso. Una cosa antes de empezar, por si queda algún despistado por ahí. No, ningún homínido convivió nunca con los dinosaurios. Estos llevaban ya desaparecidos unos 60 millones de años. ¿Venimos del mono? Sí, puede decirse de esta manera. Pero lo que sucede es que hace entre 5 y 7 millones de años, los chimpancés y nuestros antepasados se separaron en la línea evolutiva, caminando desde entonces cada uno por su lado. Que estamos emparentados con los chimpancés y otros monos lo demuestra la coincidencia entre ambas especies en un 99% de nuestro ADN. Pero en fin, centrémonos en los homínidos, en nuestros antepasados. Vamos a empezar nuestra historia en las sabanas africanas, hace unos 4 millones de años, cuando aquellas tierras eran ya recorridas por unos homínidos que por primera vez eran bípedos, es decir, caminaban sobre dos patas. Se les llama Australopithecus, y en concreto nos vamos a detener en los Australopithecus afarensis, una especie que con el correr de millones de años posiblemente daría lugar a las primeras especies de Homo. Los Australopithecus afarensis eran delgados y pequeños, con una estatura entre el 1,20 m y el 1,40 m, y tenían una capacidad craneal de 450 centímetros cúbicos. Ten en cuenta que el Homo sapiens, es decir, nosotros, tenemos unos 1400 centímetros cúbicos de capacidad craneal. El espécimen mejor conservado era una hembra a la que se dio el nombre de Lucy. Lucy vivió en África Oriental hace unos 3,5 millones de años. Medía 1,10 m de altura y pesaba 27 kilos. Cuando murió tenía unos 20 años de edad. Su cerebro era similar al del chimpancé, pero con una gran diferencia frente a nuestros primos los primates. Caminaba sobre dos patas. ¿Por qué se sabe que los Australopithecus afarensis eran bípedos? Por el análisis de los huesos de la pelvis y la articulación de la rodilla. Pero hay otra prueba maravillosa, las huellas de la Etoli, en el norte de la actual Tanzania. Hace millones de años, el volcán Sadima entró en erupción. Un grupo de Australopithecus caminaba por una zona embarrada a unos 20 kilómetros del volcán, y las cenizas expulsadas cubrieron esas huellas sobre el barro. En las huellas, conservadas junto a las de jirafas, elefantes, hienas, rinocerontes y otros animales de la sabana, se reconoce a varios individuos y su forma indica que sus pies eran muy parecidos a los nuestros y que caminaban de la misma manera, primero el talón, luego el arco y finalmente los dedos. Bien, sigamos con la evolución. Los Australopithecus, en un momento dado, parecen ramificarse en dos especies distintas. Una sobrevivirá, son nuestros antepasados del género Homo. La otra, con el tiempo, se extinguirá, son los Paranthropus. Como nota curiosa, algunos piensan que el Yeti o Bigfoot serían Paranthropus que sobrevivieron a la extinción. Pero bueno, no nos meteremos en ese jardín. Centrémonos en los Homo. Esos primeros hombres pertenecen a la especie Homo habilis, el hombre hábil, si lo traducimos del latín. ¿Por qué habilis? Porque por primera vez se puede documentar el uso de herramientas fabricadas por esta especie. Es decir, ya no solo aprovechaban objetos como piedras o palos que se encontraban por ahí, sino que se aprecia una capacidad de planificar y fabricar esas herramientas. Las que se han conservado, claro, son solo las que eran de piedra. Nos situamos en el tiempo en hace 2.400.000 años, y de momento no nos hemos movido de África. El Homo habilis recorre la sabana aprovechando cualquier fuente de alimentación que encuentre a su paso. El tamaño de su cerebro es ya algo mayor que el de los Australopithecus. Hace 2 millones de años, nuestros antepasados salieron por fin de África. Y aquí se complica un poco la cuestión, porque los que se quedaron dieron lugar al Homo ergaster, y los que se fueron hacia Eurasia al Homo georgicus. El Homo georgicus fue descrito tras unos hallazgos en Georgia, y vivió hace aproximadamente 1.800.000 años. Tenía una estatura de 1,5 m, y su capacidad craneal había aumentado hasta 650 centímetros cúbicos. Como ves, en líneas generales, cada hito evolutivo presenta mayor desarrollo cerebral. Bueno, aquí vuelve a complicarse la evolución, pues los homínidos de Georgia se volvieron a separar.
unos se dirigieron hacia Asia, recibiendo estos el nombre de Homo erectus, y otros hacia Europa, a los que se les llama Homo antecessor, y quienes son considerados los primeros homínidos europeos. El Homo antecessor fue reconocido en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, cerca de Burgos, el lugar que más información ha dado sobre los homínidos en Europa y Asia. El antecesor tenía ya 1000 centímetros cúbicos de capacidad craneal y vivió hace entre 1,5 millones y 900.000 años. Hace 600.000 años, también en Europa, surge el Homo heidelbergensis, los cazadores de bisontes. Podían medir hasta 1,80 m y eran unos humanos de gran corpulencia y con una capacidad craneal de 1300 centímetros cúbicos, lo que hacía que, en cuanto a inteligencia, ya no estuvieran demasiado lejos de nosotros. Lo interesante del Homo heidelbergensis es que evolucionó hacia una especie cuyo nombre seguro te va a sonar: el Homo sapiens neanderthalensis, el hombre de Neandertal. Olvida esa idea de los neandertales como seres brutos y muy primitivos. Los últimos estudios indican que tenían un cerebro muy parecido al nuestro, incluso con una capacidad craneal más grande que la del Homo sapiens sapiens. Desarrollaron una tecnología muy refinada y físicamente eran mucho más robustos que el humano moderno. ¿Esto significa que los europeos descendemos de los neandertales? Pues no, en realidad los neandertales se extinguieron. Si no lo hubieran hecho, hoy Shakira sería así. Hoy se sabe que los últimos neandertales vivieron en la península ibérica, donde el clima era posiblemente mucho más agradable. No se sabe muy bien por qué se extinguieron, pero quizás tuvo algo que ver la llegada de una nueva especie a Europa y Asia, una especie africana que acabó ganando la partida de la evolución y que había surgido al menos hace 200.000 años, el Homo sapiens. Los sapiens llegaron a Europa hace 80.000 años y por lo tanto entraron en contacto con los neandertales. Ambas especies convivieron durante 20.000 años y llegaron a cruzarse, hasta el punto de que los europeos actuales tenemos un 2% de carga genética de aquella especie que se extinguió. Como ves, todo surgió en África, 2 veces. Has podido comprobar cómo la evolución es algo más compleja de lo que pensamos, y no siempre es lineal. Hay especies que se extinguen y otras que evolucionan hacia otras especies. Todo en un marco temporal de millones de años. Tienes que tener en cuenta que este vídeo simplifica mucho el proceso y que las investigaciones sobre nuestros antepasados siguen activas, con emocionantes hallazgos y debates científicos por todo el mundo. Hay paleontólogos y arqueólogos descubriendo nuevos fósiles y generando nuevas teorías. Hasta otro episodio curioso de la historia.